Hola, bienvenidos a todos y todas a la charla de hoy. Mi nombre es Josefina Díaz, soy ingeniera de proyecto de I+D o gestora tecnológica de la DGT. Soy ingeniera civil eléctrica y por tanto veo las tecnologías relacionadas con electricidad y electrónica de los USACH para su transferencia tecnológica. Y bueno, para partir quisiera agradecerles el interés y la participación a cada uno de ustedes. La charla hoy es súper interesante, tratará sobre negocios escalables y sostenibles en I+D más I+E, investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento, como ya habrán sabido en charlas anteriores. Y nos acompaña César Yamal, consultor internacional en materias de I+D más I, presidente en Innovus Group, Argentina, y también Jorge Bustamante, socio y líder de Matrix, que ya nos acompañó en charlas anteriores y por lo tanto lo deben conocer. César Yamal, además, se doctoró también en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y luego realizó un MBA en la Robert Smith School of Business en Maryland, en Estados Unidos. Trabajó por 8 años en el Banco Mundial, diseñando y supervisando proyectos de inversión en ciencias y tecnologías como MESESUB e iniciativas de ciencias del milenio para Chile. También fue coordinador regional por América Latina y el Caribe de InfoDev, el programa del Banco Mundial de Innovación y Emprendedorismo. Desde el 2008 también funda y dirige su empresa consultora, que es Innovus Group, especializada en ciencias y tecnologías e innovación. César hoy nos presentará sobre cómo desarrollar negocios sostenibles y sustentados en I+D más I+E a través de casos de éxitos y experiencia a nivel nacional e internacional. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, César. Te doy el pase a continuación. Bueno, muchas gracias, Josefina. Para mí siempre es un gusto volver a Chile, aunque sea virtualmente. Un antecedente bien reciente es que formé parte con mi empresa del consorcio que dirigió Ematrix, empresa que representa a Jorge, ¿verdad?, en la evaluación de las oficinas de transferencia y licenciamiento de tecnología de Chile. Así que me ha tocado visitar a algunos de ustedes. No la USACH, pero sí he visitado algunas y estoy como al tanto último que ha estado pasando, Sí, ¿no? bueno, y César, perdón que te interrumpa, también hemos hecho varias cosas juntos antes, así que conoce bastante bien el ecosistema chileno, así que muy interesante. Y bueno, muy agradecido también de trabajar contigo. Ah, sí, también evaluación de incubadoras de empresas, de capital semilla, sí, sí. Así que y como la historia se remonta un poco más de 2 años atrás con la creación del MESESUB y la iniciativa científica del milenio. Eso fue como el origen de trabajo en educación superior. Bueno, vamos a romper en Alta hielo. experiencia. Miren, sí, como es el viejo Vizcacha decía, más por viejo que Que por por sabio, diablo. que por diablo, exacto. Muy bien. Entonces, miren, abajo en el botón tenemos como una botonera central y hay un botón que dice reacciones. Así que me gustaría que todos vayan ahí a reacciones y levanten la mano. Hay como un botoncito que dice levantar mano. Por favor, quiero asegurarme que somos capaces de hacer eso, que, que estamos, que nos ubicamos. Muy bien, muy bien. Hola, hola a todos. Bien, es importante levantar la mano porque entonces podemos hacer como algunas encuestas muy rápidas. Ahora bajamos la mano, eso es más difícil. Muy bien, vamos con el... Ahí les dejo para que admitan, por favor, así yo No te levanto mi mano. preocupes por eso, nosotros estamos ahí. Bien, vamos a romper el hielo entonces. Y por supuesto, cuando yo hago estas encuestas rápidas de levantar la mano, no hace falta, digamos, no es obligación levantar la mano, es solo si... eh, eh. Bueno, primero, ¿quiénes de ustedes tienen o han desarrollado algún know-how o tecnología que les gustaría verlos en la sociedad, que la gente lo use, que la gente aproveche ese conocimiento, ese know-how? Alguien está en esta situación de decir, bueno, esto que desarrollé, los resultados de mi línea de investigación estarían buenos, que la gente los estén usando, que se transforme en un producto que la gente use. ¿Alguno estaría en esa situación? Si está en esa situación, levante la mano, por favor. No tenemos cómo levantar la mano.
Christopher. Muy bien, tenemos uno. Christopher, ¿tenemos alguien más? Christopher, cuéntanos brevemente qué es lo qué know-how tenés, qué producto tenés, qué tecnología tenés que quisieras ver siendo aprovechado por la sociedad. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, ya. Yo he trabajado en una línea de investigación de producción de textiles inteligentes, específicamente era para el tratamiento de varices. Fue hace harto tiempo igual, pero lo habíamos trabajado y habíamos obtenido buenos resultados. Pero Muy quedó bien. en el tema de investigación. Sí, sí. Ya, perfecto. Gracias, Christopher. Muy bien, vamos a otra pregunta. Supongo que, a ver, ¿quiénes de acá son investigadores? Levante la mano a los que son investigadores. Bien, tenemos unos cuantos investigadores. Muy bien, así que asumo que tal vez alguno tenía algún know-how y no lo comenta, pero no hay problema. ¿Quiénes de ustedes, que son investigadores y vienen desarrollando conocimiento, consideran o han pensado en la posibilidad de crear una empresa para justamente hacer realidad esto, ¿no? De que su producto, know-how, tecnología sea usufructuado por la sociedad? Muy bien, ahí tenemos a Andrea, Roberto, Jorge, Christopher, Giselle. Muy bien. Andrea, ¿has considerado la posibilidad de crear una empresa? ¿Sí? Ah, esto quedaban de la pregunta anterior, disculpen. Entonces, vamos de nuevo. ¿Quiénes han considerado crear una nueva empresa para comercializar su tecnología, su know-how? Roberto, cuéntanos brevemente. Sí, la verdad es que con un grupo de compañeros de laboratorio, en algún momento estuvimos muy interesados en crear una, no sé si una empresa, pero por lo menos una iniciativa que pudiera comercializar unos productos que tenían que ver con cultivo de células madres. Ahora están muy en boga, estoy hablando de 10 años atrás. Sí. Y la verdad es que después derivamos en otras cuestiones menos sofisticadas desde el punto de vista de la técnica, porque es altamente técnico, ¿no? Y a la vez también nos dimos cuenta de que la comercialización de un producto de esas características reñía mucho con cuestiones éticas y principios que nosotros no íbamos a transar. Y es por eso que estoy acá también, porque me han dicho que no, que la generación de la transferencia tecnológica a veces no tiene que estar reñida necesariamente con principios éticos, aun cuando están muy cerca, digamos, ¿no? Correcto. Hay dos empresas actualmente que están, son muy exitosas en la comercialización de esto. Porque pues, lograron sortear algunas cuestiones que nosotros no fuimos capaces de realizar, probablemente porque no seguimos indagando, quizás, no sé. Pero como les digo, ahora estoy en otra línea totalmente diferente, con menos técnica, con mucho menos reñida con principios éticos. Pero en algún momento sí estuvimos ahí. Gracias, Roberto. Interesante. Ahí vamos a hablar justamente de un caso de empresa basada en células madre. ¿Alguien más quiere compartir así brevemente como Roberto, si tuvieron una idea o consideraron crear una empresa de base tecnológica? Alguien había levantado también la mano, pero no la veo ahora. Christopher. Sí, de hecho, ahora hace poco postulé a un fondo del Semilla de Cuerpo
de Semilla Inicia. Y estamos a la espera de eso para ver si es que, bueno, si es que sale algo y podemos crear una empresa y llevar un proyecto a cabo. Desde otra línea, eso sí, no es de textil inteligente, es de dermocosmética. Bárbaro, muy bien, Christopher. Edu. Hola, buenos días. Buenos días. Tal vez yo estaré fuera de foco, pero yo estoy muy contento de estar en esta reunión. Yo soy empresario, yo tuve una idea hace bastante tiempo, pero tal vez el negocio es fuera de lo que ustedes están conversando. Mi rubro es farmacéutico, soy dueño de una farmacia. Empecé joven, tengo 36 años y ya soy dueño de eso. Me costó muchísimo y vivo en la ciudad de Arica. Muy bien. He tenido que lidiar con muchas cosas. Fui muy pobre y empecé de a poco, trabajé 10 años en la minería, me convertí autodidacta en muchas cosas, no tuve ningún curso, ningún apoyo, trabajé y me pagué mi universidad, pero logré ser técnico solamente. Pero ahora felizmente ya llevo 2 años de empresario, la farmacia está funcionando bastante bien y he hecho bastante alianzas estratégicas como con Chile Express o con Servipack, son cosas que me pueden traer capital. Muy bien. Qué bueno, Edu. Ahora los invito, ya vamos a empezar, como se esperarán, va a haber algunas diapositivas. Me gustaría que pongan en el chat, entonces abajo tienen el botón de chat, y que escriban alguna palabrita que tenga que ver con su reacción. ¿Qué reacción les causa esto de crear empresa? O crear una empresa tecnológica o licenciar su tecnología. Yo estoy seguro que más que levantaron la mano tienen resultados interesantes de investigación, ¿no? Entonces, les pido allí, ya empezaron a poner eso, con una palabra basta, 2 o 3 palabras máximo, o obstáculos que ustedes ven, ¿no? Frente a esto de la transferencia de conocimiento, de resultados, la posibilidad de creación de una empresa basada en su ciencia, ¿no? Muy bien, ahí están poniendo algunas palabras. Vayan mirándolas, esto como una forma de introducción, y ver si a través de esta conversación podemos superar alguno de esas dificultades, al menos en el entendimiento, ¿no? Dicen que cuando uno entiende la situación, pierde el miedo, ¿no? Entonces, hay burocracia, parece complejo, difícil, riesgoso, el financiamiento aparentemente nunca alcanza, oportunidad, inestable, se puede. Muy bien, entonces, hay mensajes optimistas y como dificultades percibidas, incertidumbre, seguro. Muy bien, vamos, sigan compartiendo allí algunas palabritas. Comparto mi pantalla, así damos inicio a la parte formal, digamos. Son pocas diapositivas, la idea es, a través de 3 estudios de caso, que son Osiris Therapeutics, Spinlock y Ceprocore, ahondar en algunos de estos elementos que tienen que ver desde la oportunidad, el financiamiento, el miedo, cómo reducir la incertidumbre. Entonces, vamos a partir de como algunas definiciones y principios que tienen que ver con escalabilidad, sostenibilidad, mirar qué caracteriza a las empresas del Future 50, el futuro 50, que es un nuevo índice sacado por Fortune, cuáles son las lecciones que yo aprendí para compartirles con ustedes, y bueno, y las voy a ilustrar a través de los casos. ¿Les parece bien? No somos tantos, así que la idea justamente es tener una conversación. Pueden levantar la mano, allí van a estar atentos Jorge para llamarlos, pero pueden hablar de viva voz, no hay problema. Muy bien. Entonces, ¿qué se necesita? Y de nuevo, ustedes pueden discrepar también con lo que yo digo, esto es un arte, ¿no? También pueden escribir por el chat, César, y yo te voy comentando. Claro, y en ese caso, Jorge, tráelos, porque yo no lo voy a estar viendo. Exacto. Bárbaro, muy bien. Entonces, ¿qué
quizás una cosa que tenga que decir es que hacer empresas de base tecnológica o desarrolladas en base a ciencia incluye todo lo que significa crear una empresa. Y tiene un condimento especial que es justamente la investigación y desarrollo, ¿no? Pero todos los principios que aplican a la creación de una empresa escalable y sostenible van a aplicar a nuestros casos de empresas basadas en ciencia. Entonces, ¿qué es clave acá tener? Y un know-how acumulado original. El año 10 años es como una fórmula, ¿no? Uno se convierte en experto en algo al menos 10 años. Los Beatles tocaron 10 años en los suburbios de Alemania sin que nadie se diera cuenta de que existieran, hasta que pudieron emerger. Zoom, la plataforma que estamos trabajando, creo que ya lleva casi 10 años, 9, 10 años de existencia, antes de que todos creímos que empezó ayer. No. Entonces, para tener algo sustancial se necesita, entonces, que estoy seguro que varios de ustedes tienen, ¿no? Que vienen trabajando sistemáticamente por 10 años, 20 años, y eso da una originalidad y una ventaja competitiva única. ¿Por qué? Porque difícilmente otros competidores van a necesitar 10 años para alcanzarlos, digamos, ¿no? Sobresimplificando un poco, pero seguramente varios años. Entonces, se necesita eso, tener el know-how, tener el liderazgo, o sea, realmente querer, y vamos a ver esto a través de los ejemplos, querer hacer esto una realidad. Que la gente, que las empresas usen mi producto, usen mi tecnología, viven mejor gracias a lo que yo desarrolle. ¿Qué se necesita para la escalabilidad? Bueno, tener un mercado mundial y lograr economías de escala. Entonces, ustedes vieron en un taller anterior que los ingresos y las ganancias deben crecer a un ritmo más que proporcional que los costos. Esto es particularmente válido para las empresas basadas en tecnologías digitales, pero en otros tipos de tecnologías científico-tecnológicas, si bien es menor la escalabilidad, también se puede lograr. La sostenibilidad, ¿cómo la veo yo? Bueno, que antes de llegar o para aprovechar los beneficios de la escalabilidad, primero hay que sobrevivir, ¿no? Para eso hay que apalancar recursos externos. Ustedes son expertos, supongo, consiguiendo fondos de la ANID, de Corfo, ¿no? Entonces, un uso intensivo de los subsidios de I+D, como si fueran capital semilla en el mundo empresarial, uso de recursos humanos pagos, becarios, de máster, de doctorado, pagados por las distintas becas de los programas de Chile, e ir capturando valor desde el principio. Por ejemplo, una forma de hacerlo es vendiendo servicios, si uno no tiene un producto listo todavía, vendiendo servicios relacionados con el know-how. Esto parece muy abstracto. Vamos entonces a entrar en materia. Quise tomar ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver esto, Empresas Futuro 50, ¿no? Este es un estudio que hizo la revista Fortune con el Instituto Henderson del Boston Consulting Group. Y examinó, dice, bueno, ¿cuáles son los determinantes, básicamente, del crecimiento de largo plazo de las empresas más exitosas del mercado? O sea, estas son empresas gigantes, ¿no? Bueno, las empresas gigantes empezaron siendo pequeñas. Entonces, lo interesante de esto es que para crecer en el largo plazo hay que tener la innovación en el ADN, ¿no? Y bueno, allí hace una serie de puntuaciones. Y lo interesante es que el potencial de mercado, o sea, necesita tener un potencial de mercado grande, ¿no? Para este crecimiento a largo plazo, solo importa un 30% del total, digamos así. O sea que no es lo más crítico. Lo más crítico es la capacidad de la empresa para cumplir con este potencial, ¿no? Y allí dividen en básicamente 4 categorías. ¿Cómo se expresa la capacidad de la empresa para cumplir con el potencial de mercado grande, ¿no? Entonces,
ellos analizaron la estrategia de la empresa, analizando las ganancias, los estados de resultados y la evaluación del compromiso con la sostenibilidad en términos generales, ambiental, social, ¿no? Entonces, para proyectarse en el largo plazo, también hay que tener en cuenta las necesidades de largo plazo de la sociedad. Tecnologías e inversiones. Entonces, ahí son muy importantes los gastos de capital y de inversión y desarrollo. Y también es clave, esto lo hicieron para todo tipo de empresas, así que ya les voy a mostrar cómo quedó el ranking para las principales. Pero entonces, algo que es clave es el portafolio de patentes, y allí midieron citaciones de las patentes componentes del portafolio, intensidad digital de las patentes, o sea, qué patentes están relacionados con tecnologías digitales y de comunicaciones, las inversiones en startups externas a la empresa, como una medida de innovación externa o de innovación abierta. ¿Qué gente tiene? ¿Tiene gente joven? ¿Tiene estabilidad esa gente? ¿Cómo se compone el directorio? Diversidad de la empresa en términos de género, nacionalidades y estructura de la empresa, ¿no? ¿Cuán joven es la empresa? El tema cantidad de ingresos. Ellos miden la vitalidad, o sea, en qué medida el crecimiento de ventas está relacionado con la edad de la empresa. Entonces, esto me gustó porque señala cuáles son las direcciones en las que uno se tiene que proyectar si quiere crear una empresa de base tecnológica que sea sostenible y escalable, ¿no? Porque estas empresas justamente han demostrado ser eso, o están demostrando ser sostenibles y escalables. Este es el ranking, ¿no? ¿Identifican alguna empresa conocida? Un poquito chiquitito en todo caso. Bueno, entonces no pueden identificar nada, si está muy chiquito. Bueno, lo agrandamos. Ahí sí. Mercado Libre, ¿sí? Airbnb. Mercado Libre, Sí, Airbnb. ahí está. Eso me hace sentir orgulloso de ser argentino. Es la Moderna. Moderna, que es la empresa biotecnológica de Estados Unidos que hace la vacuna del mismo nombre. ¿Alguna más? ¿Alguien usó esta? Perfecto, sí. Airbnb. ¿Alguien firmó un documento electrónico a través de DocuSign? ¿Alguien usa Zoom o Twitter? Así Entonces, es. los principios, interesantemente, Mercado Libre es como Amazon, pero para Latinoamérica. En Chile estaban haciendo una inversión muy grande, ¿no? Volvemos a la presentación. Entonces, de nuevo, los principios aplican a todo tipo de negocio. Moderna, justamente, es una empresa biotecnológica, ¿no? Entonces, no importa si es de la economía, como se decía, real o la economía digital, no importa. Los principios son los mismos para todos. Lo que pasa es que si es una empresa tecnológica, del tipo biotecnológica o basada en ciencia, toma más tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, directamente acá les tiro cuáles son las lecciones que yo aprendí. Ustedes pueden enriquecerlas con las suyas. Sí, Jorge. Ay, Enrique, comentaba sobre cuál es el rol del financiamiento, sobre todo me imagino que en empresas que son más incipientes, que ahí, bueno, lo veo en el cuadrante al medio, que cómo aprovechar los subsidios. Pregunta cuál sería el rol del financiamiento, que es fundamental en este tipo de empresas. Sí, el dinero es fundamental y el dinero tiene dos componentes, ¿no? Es el componente que genera la empresa por sí mismo con sus ventas y el componente del financiamiento externo, ¿no? Entonces, los dos son necesarios si miramos a escalabilidad. Si miramos a un crecimiento lento, que también vamos a ver un ejemplo, basta con el bootstrapping, que se llama, que es reinvertir
tus propias utilidades, ¿no? De cualquier manera, en ciencia y tecnología es muy importante tener capital semilla, que típicamente primero proviene del Estado, del gobierno, por muy alto riesgo, y luego de inversores privados, aunque también hemos observado en Chile que hay casos de empresas de base tecnológica sin ventas que ya están teniendo financiamiento ángel, ¿no? Pocos casos, pero hay. Entonces, si hay uno o dos, va a haber más. Así que esa es una gran buena noticia en Chile, que es difícil de ver en otros países. Sí, Jorge Rojas. Sí, hola César. En relación a lo que planteaste recién sobre la patentabilidad de las tecnologías en estas empresas, ¿hay alguna referencia que puedas hacer a distintos sectores que son más o menos intensivos en el uso de las patentes para ser exitosa? Por ejemplo, he leído que en un estudio que se hicieron en la Facultad de Derecho en Berkeley, que la industria de ciencias de la vida, ¿verdad? Las empresas biotecnológicas son muy intensivas en el uso de propiedad intelectual y de patentes en la primera fase, y no así aquellas que están vinculadas al mundo de las tecnologías de la información, en donde la protección vía patentes no es tan usual. ¿Tienes alguna referencia sobre eso? Yo diría que como generalización, la protección de propiedad intelectual es clave en general. Quizás sí en ciencias de la vida el portafolio de patentes sea más complejo, pero no estaría tan seguro. Por ejemplo, tomemos Apple. En un taller que se dio de propiedad intelectual en este mismo curso, se mostró los litigios entre Apple y Samsung, ¿no? Y gracias a que Apple tiene un portafolio de patentes muy estratégico, Samsung ha tenido que pagar resarcimientos multimillonarios a lo largo del tiempo, ¿no? Que es una como compensación por la pérdida de mercado que sufre Apple a manos de Samsung, ¿no? Y viceversa también. Y viceversa también, claro. Sí. Claro, entonces también es tiene que ver con un posicionamiento estratégico y de lidiar con la competencia, ¿no? Entonces, lo importante, cuando uno empieza una empresa de base tecnológica, empieza con una patente, y con una patente en trámite. Lo importante es que, algo que he observado, que a veces dicen, no, vamos a completar el proceso de patentamiento para luego licenciar o ver de crear una empresa de base tecnológica. Eso no es necesario. Uno puede licenciar el know-how y transferirle la tramitología a la empresa. No sé si Jorge quería complementar. No. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, esto es clave, pilotear, validar, ¿no? Entonces, antes de vender nada, pilotear, validar la tecnología sin cobrar nada con socios del sector privado. Y las empresas que yo vi de base tecnológica lucen como un laboratorio. No se diferencian mucho de un laboratorio, pero separados de la universidad. Eso es importante. Esto es... No, eso es para niños más grandes, niños mucho más grandes. ¿No? Perdón. Tomar, esto puede ser un poco polémico, pero bueno, esto no necesariamente aplica para la USACH, ¿no? Yo pensé en la Universidad de Córdoba. Tomar lo mejor de la universidad y salirse de la burocracia lo antes posible, pero sin perder los subsidios de I+D, y no tener miedo. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Muy bien, vamos a empezar entonces con un caso que conozco desde hace tiempo. Acá, más precisamente ahí, mayo de 1997. Yo estaba haciendo mi MBA en la Universidad de Maryland, entonces teníamos esta materia que era empresas tecnológicas, y teníamos que hacer buscar, entrevistar, estudiar una empresa, una startup de base tecnológica de nuestra preferencia, y predecir si iba a ser exitosa o no, para aplicar nuestros conocimientos de negocio, ¿no?
Entonces fue así como conocí a Osiris Therapeutics, basada en ese entonces en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Entonces, yo fui, era un lugar, un desarrollo nuevo, un edificio, donde habían empresas, y entré, y era como entrar a un laboratorio de punta, ¿no? Esto es lo que les decía. Luce, al principio las empresas de base tecnológica no son diferentes de un laboratorio, digamos así, al nivel de la actividad. Pero adquieren su propia personalidad estando separados. Porque ¿qué pasa? Si el bebé no se separa, digamos, de la mamá, no va a tener su propia vida, se muere, ¿verdad? Y eso es lo que he estado viendo que estaría pasando en algunos casos en Chile, en otros casos también, que voy a mostrar de Argentina, ¿no? Entonces, esa es una primera observación que me impactó. Por supuesto, hablé con James Burns, que es... Wikipedia no le hace justicia a esta historia, pero en realidad el que crea la empresa es James Burns, que era un inversor de riesgo, con un background en biología, ¿no? Y él me dijo personalmente que el doctor Arnold Kaplan, esto no está en Wikipedia, está en mi estudio antiguo, el doctor Kaplan le mandó un plan de negocios. Y él, quizá exageró un poco, dijo que fue el peor plan de negocios que hubiera leído. Sin embargo, Burns le encantó la idea. Le pareció muy poderoso el know-how de Kaplan y equipo, porque ellos habían descubierto o desarrollado la tecnología para las células madres mesenquimales, que son aquellas relacionadas, quizá lo digo mal en castellano, pero bueno, son aquellas relacionadas con la regeneración de huesos y tejido blando, articulaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, Burns vio ahí un potencial tremendo en enfermedades relacionadas como, por ejemplo, osteoporosis y en recuperación de traumas y de operaciones, ¿no? Entonces, fue por eso que se salió de la empresa de inversión de riesgo e invirtió $1 millón de su propio dinero, capital semilla, ¿no? Habiendo comprado la tecnología. Y lo mantuvo a Kaplan y colaboradores en el Consejo Científico, que esa fue la elección también de Kaplan, y licenció la tecnología y los futuros desarrollos a nivel mundial. O sea, hizo una licencia exclusiva y a futuro. Y esto le sirvió muy bien a todos los involucrados, ¿no? Antes de pasar a contarles si Osiris fue exitosa o no, él mismo, James Burns, me dio la receta del éxito. Él me dijo, ustedes habrán escuchado que cuando se crea una empresa, dicen, es mejor tener un equipo A con un producto de categoría B que un equipo de categoría B con un producto de categoría A, como para enfatizar la importancia del liderazgo y de la gente, ¿no? Entonces, esta es una mejor fórmula, miren. Aquí abajo a la derecha, él dijo, tenés que tener un equipo de gerentes de categoría A, con un producto de categoría A, y con la gente, empleados, investigadores, lo que fuera, también de categoría A, ¿no? Entonces, y para eso hace falta dinero, hace importancia el financiamiento, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Osiris? En realidad, lo que pasó es que hace un tiempo, ordenando papeles, me encontré con este documentito y fui a la página web y dije, bueno, sería excelente si se los pudiera mostrar esto a ustedes. Ya pasaron 24 años de entonces y hace poquito Osiris fue comprada por Smith & Nephew, que es una empresa global en temas de medicina. Es una empresa británica. Así que tuve suerte y acerté con mi diagnóstico de que iba a ser exitoso. Estos son los factores que en su momento yo destaqué, y es interesante porque los principios
parecen ser como los mismos siempre, y me gustaría compartirlos con ustedes. Y van a ver que se superponen un poquito con los temas que vamos conversando. Entonces, mi profesor, que era un hombre de negocios exitoso en Maryland, me dijo, bueno, a ver, ¿por qué? Justifícame por qué Osiris va a ser exitoso. Entonces, además de la fórmula de la AAA, tenía el condimento de negocio global desde el inicio. O sea, ya la estructura de financiamiento tenía un 50% europeo y 50% americano. La estructura organizacional tenía un management team y un consejo asesor científico. Y en ambos casos tenía gente que venía de distintos países. ¿Está bien? Y tenía alianzas estratégicas con universidades de distintos países del mundo, para también diversificar el riesgo, poder, como dice acá en tecnología, tener un portafolio de tecnologías y, en consecuencia, de patentes, ¿no?, que pudiera ser amplio, minimizar el riesgo, algún producto iba a ser exitoso. Y bien, también había más probabilidades que si cotizaba en bolsa sea exitoso, esa era una cuestión estadística. La cultura, el énfasis en las personas, de hecho que esto se combina, cultura y clúster, porque si bien los investigadores que desarrollaron estaban en Ohio, él dijo, bueno, ¿dónde vamos a poner la empresa? Y decidió poner la empresa en Maryland porque era más apropiada, o sea, en otro estado, lejos, no importa. Este también yo creo que es una enseñanza importante y es una decisión estratégica. Era un lugar donde ya gente interesante, empresas interesantes. Entonces, por ejemplo, en Maryland estaba la Johns Hopkins University, ¿no?, que es una universidad líder en medicina del mundo, ¿no? A su vez, Baltimore era un lugar que se estaba revitalizando, estaba lindo para que venga la gente joven, muchos bares, restaurantes, vida nocturna, ¿no?, para atraer investigadores jóvenes que también quieren tener una vida, ¿no? Entonces, para eso era bastante importante. Por ejemplo, Jeff Bezos cuenta que decidió poner Amazon en Seattle. ¿Por qué? Porque allí estaba lleno de empresas de tecnología y podía robarle gente, ¿no?, como a Microsoft. ¿Hasta acá alguna pregunta o comentario? Sí, Jorge. César, la reciente aparición del Omicron, esta nueva cepa del COVID, ha nuevamente alertado al mundo que en el año pasado tuvo un debate bien importante sobre el tema de las tecnologías para la salud, las vacunas, por ejemplo. Y ese debate, bueno, encuentra sus raíces en varios lineamientos de política pública internacional hacia el pasado y principalmente en la Declaración de Doha sobre Salud Pública del año 2001, que obliga a conversar a los países, a sus autoridades, ¿verdad?, en cómo aplicar las normas de los APICS o el TRIPS, el Tratado Internacional sobre la Propiedad Intelectual, de una manera consistente con los objetivos de política pública en términos de acceso a las tecnologías para enfrentar pandemias, epidemias y temas de salud. Ese diálogo internacional, incluso esta vez Estados Unidos estuvo con una posición favorable al tema de aceptar un waiver propuesto por India y por Sudáfrica a la Organización Mundial de Comercio sobre las patentes de las vacunas para que pudieran tener un acceso mucho más masivo en el convencimiento que del COVID o salimos todos o no sale ninguno, porque se van a seguir produciendo nuevas cepas. ¿Cómo ese diálogo en el mundo puede afectar el ambiente, que siempre es importante en las confianzas para los emprendedores que quieren proteger su activo de propiedad intelectual, que es clave su patente para avanzar en un negocio, versus esta visión de bastante más generalizada ahora de aplicar licencias compulsorias, por ejemplo, sobre tecnologías que sirvan para combatir el COVID u otras epidemias? Esa es mi pregunta. Bien. Sí, yo creo que eso no afecta a un emprendimiento de base tecnológica que está comenzando, ¿no? Digamos, uno tiene que patentar en cualquier caso
y hay razones comerciales para patentar. O sea, si vos tenés una empresa de base tecnológica y no tenés patente o patente en trámite, difícilmente consigas inversión ángel, o luego inversión de capital de riesgo, ¿sí? Así que, por más que sea lindo participar en un pool de patentes, etcétera, al principio hay que ser egoísta en ese sentido, porque hay que crear valor y capturarlo. Luego, las empresas afectadas por eventuales obligación de licenciamiento, etcétera, son empresas que ya son demasiado grandes y tienen suficiente espalda como para poder hacerlo. O suficiente generosidad, aunque la generosidad 100% a veces no existe, ¿no? ¿Hay otras manos levantadas? Roberto. Sí, mira, no me quedó muy claro cuando César hablaba de, y lo graficó como el bebé que sale de la mamá, ¿cierto? O el hijo que sale de la mamá. Cuando un laboratorio sale del alero de la universidad. Me gustaría que me explicaras un poquito más, porque nosotros tuvimos, como contaba anteriormente, muchos problemas con eso, mucho. O sea, nosotros teníamos una idea. Te estoy diciendo una idea, escrita en un papel, debería haber sido 5 hojas, algo más extenso para Corfo, y nosotros tuvimos muchos problemas cuando declaramos que teníamos esta idea. Declarar una idea dentro de un laboratorio en una universidad. Entonces ahí no me quedó claro cómo lo ves tú en esta salida para buscar recursos propios. Y no sé, yo sé que conoces muy bien el ecosistema en Chile, pero acá somos muy legalistas, muy normalistas. Todo el trabajo que uno hace en el laboratorio le pertenece a la universidad. Uno no es dueño ni de la idea que uno genera dentro, porque se entiende que la generó dentro de la universidad. ¿Ah? ¿Para qué te explico la cosa, el capital activo? O sea, lo que uno usa en el diario, eso ya está fuera de discusión. Pero lo que uno genera como producto del trabajo que uno hace en el laboratorio es todo de la universidad. Y ahí es donde me gustaría que pudiera ahondar un poco más, porque me gustó eso que habías dicho al principio. Sí, lo contesto y luego vamos a otras preguntas con esta diapositiva, ¿no? Este señor, esto pasó en la Universidad de Córdoba, y yo conozco a Daniel Puciol desde hace muchos años ya, que es el señor que aparece acá. Después pueden explorar, hay páginas web en todas las diapositivas. Entonces, ¿qué pasó? Daniel venía trabajando desde hace años. Yo creo que cuando se fue de la Universidad de Córdoba ya venía trabajando fácil 15, 20 años en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, una muy prestigiosa. Y él, su área de investigación, él desarrolló equipamientos de resonancia magnética nuclear que se pueden aplicar en el campo. Para aquellos que han trabajado con este equipamiento, típicamente necesitan mucha refrigeración, etc. Entonces, él revolucionó ese ámbito de trabajo. Cuando él quiso seguir los procedimientos, tuvo muchos obstáculos en la universidad. Entonces, ¿qué hizo? Él era investigador del CONICET, ¿no?, de Argentina, entonces llevó su cargo alquiló una casa, ¿verdad? Y se fue de la universidad. Dio el portazo, siguió investigando en la casa alquilada y le puso el cartel Spinlock. Ahora somos una empresa. Y nosotros investigamos. ¿Cómo hizo con la patente? Bueno, él aprovechó en ese momento, pudo patentar por su cuenta, ¿no? No tuvo que lidiar con eso con la universidad. Entonces, es cierto que en teoría el propietario es la universidad. De cualquier manera, si la universidad no toma, así mi consejo cuál es, por cualquier universidad, no estamos hablando de una en particular, si no toma las acciones correspondientes, el emprendedor tiene que seguir adelante. A lo sumo puede tener algún conflicto a solucionar luego, pero los hechos sobrepasan cualquier cosa con el tiempo, ¿no? Así que ese sería mi respuesta. Entonces sí, hay que seguir los procedimientos, pero el que tiene que dirigir el proceso es
y acá está como la transición, porque algunos de ustedes dirán, bueno, Chile, Argentina no es Estados Unidos, de acuerdo. Y una de las cosas que he visto, es que le toca al investigador tomar un rol de liderazgo más importante en nuestros países, porque todavía el ecosistema no está tan desarrollado como para que venga un inversor como James Burns y te diga, sí, me encanta, me enamoro de tu tecnología, la vamos a llevar a todo el mundo, ¿no? Puede pasar, pero esa sería como mi respuesta rápida. ¿Alguna otra pregunta había? Complementar nomás lo de Roberto, si me permite. Sí. Ahora, nosotros, Roberto, estamos haciendo un estudio justamente de cómo el spin-off, cuáles son los instrumentos y cómo están actuando las universidades en Chile frente a la spin-off, justamente con los temas de normativa y hacer un comparativo con lo que está pasando internacionalmente. Así que estamos justamente abordando ese tema que es muy interesante. Pero Eso sería. disculpa, en síntesis, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es No, una es cuestión? Es complejo, es complejo. Es muy complejo, ¿no? Yo Sí, no sí, sé sí. si ambos, ¿Mm? este caso que propone César, es una cuestión que a uno se le ocurre así por sentido común. Vámonos, arrendemos una casa y le colocamos el rótulo arriba y claro, las ideas no pueden hacer nada con... El punto es otro, es que eh, eh, nosotros en base tecnológica generamos resultados y usamos esos resultados para validar nuestra propuesta. Entonces, cuando tú buscas financiamiento, dices, por ejemplo, en células madre, nosotros hemos hecho y ya tenemos cultivos que prueban que podemos generar hueso a partir de esto. ¿Ya? ¿Y dónde se hizo eso? Bueno, en la Universidad X. Bueno, la Universidad X es dueña de esos resultados, no son ustedes. Porque ustedes publicaron esos resultados, sí, están publicados. Pero ojo que hay políticas de las universidades propias. Aquí, lamentablemente, las universidades estatales tienen un poquito más de trabas en ese sentido, pero hay casos emblemáticos y hay dos. De hecho, hablando de células madre en Chile, hay dos casos muy importantes, que está el Cell for Cells, que es de la Universidad de los Andes, que le ha ido bastante bien, y por el lado de la Universidad de Chile tenía Celus, que hacen prácticamente lo mismo, y son dos spin-offs, que nacieron como spin-off, y Celus finalmente creo que terminó siendo empresa externa a la universidad, pero tiene participación, porque está el mismo rector, que Salazar, está metido en ese proyecto, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de Cell for Cells también está un decano, creo que está metido, Matías Vial, que es uno de los socios. Entonces hay varias figuras, se puede hacer, es más complejo, sí, hoy en día las políticas justamente están, y el Ministerio de Ciencia nosotros nos encomendó justamente cuáles son las prácticas internacionales para poder favorecer este tipo de alianza y de cómo trabajar de la universidad con los mismos investigadores, cómo promover con porcentaje en este caso, de regalías para los investigadores. Esto No, por es súper supuesto, claro. por supuesto, los dos casos que tú mencionas son muy conocidos dentro del área, digamos. El punto es cuando uno quiere hacer una cuestión a menor escala, digamos. Que se te ocurrió una idea, ¿cierto? Y tú crees que puede resultar del mismo hecho de patentar esa idea, todos los papers que uno genera van con rótulo de membresía de la universidad, tú no puedes hacer uso de eso. ¿Qué tienes que hacer tú? Hacer lo que dice César, por ejemplo, en este caso, de Spinlock. Mira, y cuando arrendaste la casa, montaste un laboratorio, generaste tus resultados, publicaste. ¿Y cómo publicaste? En este caso como Spinlock, por ejemplo. Y ahí te separaste. Y sí. Otra cosa es volver a conversar con la universidad y decir, mira, tenemos este resultado que no lo obtuvimos allá, cuando estuvimos allá tuvimos este. Y hacemos una alianza, pero eso es totalmente distinto. Y ese es más o menos el modelo de negocio que tiene Cell for Cell. Desde quien tiene el terreno en la Universidad de los Andes ya es una cuestión distinta a cómo parten. Es que es privada, es el primer tema. Por eso Celus yo creo que es más cercano al caso de ustedes. A todo esto, y para seguir con César, el jueves vamos a tener un taller justamente que vamos a hablar de esto y va a haber gente de la EGT explicando este tema, Roberto, por si puedes asistir. Muchas gracias. Sí, bárbaro la conversación. Entonces, para pasar y terminar de elaborar sobre este tema, es primero seguir los procedimientos que tiene la institución. Esa es la primera cosa.
Pero la institución no puede tirarte para abajo, ¿no? Entonces, si ya hay una decisión de crear una empresa o, por ejemplo, la institución no patenta, que debería hacer su trabajo, un recurso es patentar como tu propia empresa. Entonces, para los que decían como incertidumbre, etcétera, crear una empresa, pueden crear una empresa en el papel. Spinlock, que su principio, la crea en el papel, cuesta baratísimo hacer una empresa en Chile, yo he creado una empresa en Chile, es baratísimo, rápido, entonces, podés patentar y publicar, como decías vos, con el nombre de tu empresa. Y luego, lo peor que puede pasar es que la universidad diga, pero eso era nuestro, bueno, lleguemos a un arreglo, ¿no? Pero si la universidad se mueve lento para crear valor, más lento para litigar, ¿no? Eso es simplemente... Acá eso se llama al quien vive, no sé cómo se llamará en Argentina, pero ya, entiendo la figura, muchas gracias. Claro. Bueno, y entonces, esto es Spinlock ahora, ¿no? Ahí la fotito de fondo, crearon un espacio moderno, etc. Yo creo que el error de ellos es lo pusieron en un lugar lejos de la ciudad, ¿no? No hay un efecto clúster. Pero sí tienen un modelo interesante de negocios donde la parte de I+D justamente se comporta como si fuera un laboratorio de desarrollo de I+D de una universidad, pero tiene su propia autonomía. Bueno, venden a más de 20 países del mundo. Acelero un poquito porque yo creo que estamos un poquito pasado de la hora. Este es otro ejemplo de Argentina, de mi provincia, Córdoba, de lo que no hay que hacer. Entonces nosotros apoyamos, porque también parte de nuestro trabajo fue apoyar la creación de empresas de base tecnológica a través de un consorcio de organizaciones, y ellos tenían el potencial de crear esta empresa, CEPROFARM, para aplicaciones de nanotecnología. Y ellos decidieron hacer una unidad de negocios dentro de la misma institución. Este es un centro de investigaciones aplicadas, ¿no? Y les dio miedo separarse de la institución, pero tiene todo el potencial para hacerlo, ¿no? Entonces, y eso es lo que les decía, que estaba viendo como en Chile, que pasa que siguen mucho tiempo dentro de la institución y mientras más tiempo pasa, más difícil es salirse, ¿no? Conclusiones. Me pidieron así de decir una palabra sobre escalabilidad en tiempo de pandemia, ¿no? Y yo creo que es estos elementos que son tomados del libro La compañía invencible, de Invincible Company, de Osterwalder, ¿no? El mismo del Canvas de 9 bloques, pero este es el último libro, muy reciente, ¿no? Entonces, y conectando con lo que habíamos hablado anteriormente, que esto supera el concepto de sostenibilidad y escalabilidad, ¿no? Como de invencibilidad. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si Google se funde, ¿no? Si Amazon se funde, no podemos pensarlo. Bueno, pero ¿qué hacen ellos? Se reinventan constantemente, compiten en base a modelos de negocios superiores, constantemente están reinventando y explorando modelos de negocios. Hay bibliografía académica con sistematización de modelos de negocios de biotecnología, de otras áreas tecnológicas, trascender los límites de la industria. Apple es quizás el mejor ejemplo de eso, y crear más valor. Entonces esto es importante porque para los emprendedores tecnológicos hay mucho foco en el producto, ¿no? En la tecnología. Sin embargo, cuando se trata de valor, ven, acá no dice tecnología en ningún lado. Empieza el valor que se genera, empezando desde lo más general a lo más específico, para la sociedad primero, para los clientes, para el personal que trabaja con nosotros. De hecho, que acá hay un concepto interesante, que es esto de construir seguridad laboral a largo plazo, que parece contraintuitivo, y finalmente para los dueños. Así que, ¿habrá algunas preguntas y comentarios?
Perfecto, muchas gracias, César. El doctor Rojas, Jorge Rojas, que tenía la mano levantada, no sé si era una pregunta anterior o todavía cae. Sí, es sobre el mismo tema, sobre la recomendación que nos entrega el expositor. Yo tengo una discrepancia Sí, en términos de que yo creo que es muy importante resaltar que estamos en el contexto de una universidad estatal, una universidad pública, que tiene sus reglamentos, que hay una legislación, y no resulta, a mi juicio, viable ni recomendable que un investigador proteja una propiedad intelectual al margen de esos reglamentos, porque puede entrar en conflicto con normas de propiedad y pasarlo mal. Yo creo que no es la mejor recomendación, colega. Y respecto de lo mismo, tampoco crear empresas en un día es muy plausible ni adecuado, porque en general tienen muchas trabas. Cuando tú quieres escalar un negocio, tienes que disolverla porque no te queda otra. Y tienes que tener y por eso es muy bueno que los investigadores estén siempre coordinados con el trabajo que hace la DGT, para que les entregue las recomendaciones apropiadas para que los negocios tecnológicos avancen y prosperen conforme a la reglamentación vigente. De lo contrario, creo que se puede pasar mal. Sí. gracias, Jorge. ¿Otras preguntas, comentarios antes de cerrar? Bueno, comentar que a raíz de lo que conversó antes Roberto y lo que comenta ahora Jorge, si me permite la palabra, Claro. es bueno, como tal como dice Jorge, que se tomen contacto en este caso con la Dirección de Gestión Tecnológica de la universidad para que los puedan guiar justamente en este camino, porque más que trabajo, también aliciente para poder trabajar como spin-off dentro de la universidad. Hay varias legislaciones que, como tal dice Jorge, se tienen que cumplir. Todas las universidades tienen sus propias normativas y legislación al respecto. Se separa un poco más lo que son las privadas de las estatales, pero hay incentivos, ¿ya? Y por lo que yo te estaba comentando, Roberto, hace un rato, que justamente lo que estamos trabajando ahora para el ministerio es cómo promover a las universidades para facilitar aún más ese camino. Sabemos que es un poco trabado en algunos casos, que hay hay desincentivos, si se puede decir de alguna manera, para los investigadores, pero hay reglas claras, casi todas las universidades las tienen, en el caso de los USACH también, de cuáles son los porcentajes de regalías para los investigadores, cuál es el control que toma la universidad frente a una propiedad intelectual, cuál es la participación de los investigadores y todo eso. Así que lo invito ahí en este caso a hablar con Josefina o alguien de la DGT que los pueda guiar en ese caso y paralelamente invitarlos para el jueves que vamos a comentar justamente ese tipo de cosas. Sí, justamente, yo no dije no seguir las reglas. Yo dije sí, seguir las reglas. En este caso ustedes tienen la fortuna de tener una unidad proactiva. Lo que pasa es que yo hablo más en general y desde experiencias donde no existía ese apoyo institucionalizado que aquí sí existe, ¿verdad? Bueno, Chicos, perdón, Josefina. perdón, no, se continúa, Jorge, sí. No será cortito que por favor conteste la encuesta y antes que se vayan vamos a sacar una foto, pero Josefina, por favor, comenta. No, sí, eso mismo, que iba a dar, ya que veía que no había más preguntas, quería dar el término y dar las gracias a César y Jorge también a ti por la charla de hoy, que fue muy interesante.